Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carlos Francis, Buenas tardes. en los controles Gabriel Aguilar, Y Héctor. no, él no vino, Bueno, y su servidor Juan Manuel Hernández. Le ponemos falta, ¿no? Y además nos debe una comida. exacto. 2. Sí. Muy bien, bueno, el tema de hoy viene a levantar polémica. Traemos encendido a Francis, ¿no? No, no es cierto. Vamos a hablar sobre cómo Morena ha estado infestando. No, sí, no. No, mira, Francis, ¿de qué Otro vamos tema ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Francis? vamos con un tema que no soy partidario de ninguna postura. Estoy en el descubrimiento, soy agnóstico en este tema. Vamos a hablar sobre la obsolescencia programada. Pero oye, yo no sé qué es eso. ¿Qué bueno, es eso? Bueno, pues quédate en el episodio. Si hubieras hubieras estudiado estudiado lo que nos mandaron, ya sabrías qué es eso. Exacto. Exacto. Mira, se llama obsolescencia programada o obsolescencia planeada. Se define como la acción intencional que hacen los fabricantes para que los productos dejen de servir en un tiempo determinado. Claro. Estos, está dividida de forma general en 3 tipos. Por función, que es cuando sale a la venta un producto más avanzado, por lo cual pues el producto que tienes que compraste ya pierde su utilidad. De calidad, pues vaya, ¿no? De que deje de servir a poco tiempo, que es el Y ya más tiene común. fallas, ¿no? Y el de deseo, ese es más por el estilo y el mood. Hay pues marcas que a veces son la versión híbrida de estas 3. O sea, que podría ser como un fast fashion de... De hecho, bueno, fast fashion entraría Son dentro de esto. sí, de ¿no? las 3, Ujú. exacto. Bueno, yo creo que más bien la de calidad y la de deseo. Y la de deseo. Yo siento que está más enfocada a la de deseo. O sea, que Deseo y calidad. que te dice así de, oye, cómprame y uno cae. Y aparte, la obsolescencia pues está distribuida pues en varias industrias, ¿no? Tenemos la de electrónicos, tenemos en la medicina, tenemos en alimentos, en la industria textil. Digamos que se ha empezado a hablar mucho de este tema en los últimos años, precisamente de la mano de los teléfonos, de los smartphones, precisamente porque hubo varios casos en donde, pues de alguna manera, las empresas no habían sido muy claras, y creo que uno de esos casos era el tema de los iPhone, ¿no? Sí, por ejemplo, el iPhone en el 2018 fue, creo que Francia les había metido una multa. De hecho, Francia lo hizo con Apple y con varias marcas de impresoras como Canon, HP y otra más, en las cuales pues se dieron cuenta, ¿no? Lo que pasa con los cartuchos de que tienen como una cierta durabilidad y que se rompen o fallan. Y digamos O incluso aunque todavía tengan, te cuentan las copias que se supone son el límite, y aunque tenga tinta, sí, pues digamos que Europa ha sido como el pionero en poner más restricciones a estas empresas. En general, ¿no? Europa, que siempre ha sido más restrictivo en cuestiones... en la ecológica. Más bien, que será más protector, tanto el aspecto de los consumidores como del tema ecológico. Pues mira, hay lo que se llama, sacaron un término que se llama right to repair, que sería el derecho a poder Derecho a la reparar. reparación, ¿no? ¿Qué sucede? Pues, Tesla. hecho, ¿no? De que hay refrigeradores o electrodomésticos, pues mayormente, que cuando dejan de funcionar, tú no tienes el derecho, más bien, no que no tengas el derecho, sino que es inmovible, ¿no? O sea, no se puede mover, no se puede modificar. Y pues esta propuesta en Francia, de hecho hay un sello que está investigando que se llama el sello ISOP, que es como el sello característico que tienen las empresas para poder, digamos que, mostrarse como sostenibles, no sustentables. Ok. Platicando nada más rápido, ahorita que comentábamos de Apple, el caso fue más o menos así. La gente en general, los usuarios de Apple, lo que estaban observando es que sus teléfonos cada vez eran más lentos en la cuestión de cómo operaban. Sí, sí, sí. Y era una cuestión que pues para muchos de repente parecía que pudiera ser algo subjetivo, pero finalmente resultaba que lo que estaba pasando en general era que los teléfonos, conforme pasaba el tiempo, se iba restringiendo la velocidad que utilizaba, por ejemplo, el procesador para estar haciendo las diferentes cosas. Es decir, tu teléfono, conforme iban pasando los años,
lo que hacía era trabajar a menor velocidad. Lo cual hacía que obviamente sintieras tu teléfono operando más lento, ¿no? Y eso aunado también a las actualizaciones que ya a partir de cierta generación o ciertos modelos ya dejaron de estarse pues desarrollando. Claro, que el hecho es, digo, ahí de lo que comentas, es, si le metes la actualización, normalmente ocupa más recursos, Sí, ¿no? claro, sí. No, aparte de un lado de que cada año se hacen estrategias de marketing y eso ha sido casi el bueno, es el talón de Aquiles y a la vez como lo que más ha ayudado a las ventas de Apple. El hecho de que cada año saquen un nuevo y sus estrategias de mercadotecnia son abismales. O sea, esa gente formada y haciendo filas de días para... Que ya no pasa tanto, pero una de las cosas es, lo que pasa es que, digamos, en esa parte, cuando la gente cambiaba por el modelo más nuevo, como que de repente era una cuestión de moda un poco más entendible o que la gente estaba más consciente de. Pero aquí el problema es que a la gente le estaba sucediendo que esta parte de que el teléfono estuviera operando más lento se daba porque el software lo estaba haciendo que operara a menor velocidad del procesador. Entonces terminó por saberse que en realidad sí estaba pasando eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Y ahí es donde se puede hacer la malinterpretación. ¿Por qué? Porque el teléfono que yo tengo cada vez opera más lento porque el software le está diciendo que opere más lento. Y aquí, obviamente, cuando lo descubren, Apple sale y dice que el tema era que como las baterías van teniendo cada vez menos capacidad de carga, lo que estaban haciendo era compensando, bajarle la velocidad del procesador para que la duración de la batería fuera la misma. Pero no te preguntaban. Sí, no. Bueno, antes de seguir, creo que es importante también dar un pequeño el contexto, o más o menos de dónde empezó esto. Y bueno, leyendo un poco sobre la historia, tanto General Electric o Philips, quienes fueron de los primeros en vender bombillas o focos, se dieron cuenta por ahí que la bombilla tal cual de Alva Edison tenía una vida útil aproximadamente de 2.500 horas y para 1925 le redujeron esa durabilidad a solo 1.000 horas. Entonces esto obviamente bajo la estrategia de te voy a vender algo que te va a durar, no te va a durar lo mismo que antes, entonces te estoy forzando a que obviamente me tengas que consumir. Sí, porque cuando empezó a notar que las ventas, porque de hecho los focos, ¿no? Como mencionábamos aquí antes de iniciar el episodio, de que hay un foco, ¿no? Creo que en California, que lleva ya cerca de un siglo. Sí, de hecho se conoce como la bombilla centenaria. Ajá. Se encuentra en Livermore, California, en Estados Unidos. Y lleva encendida desde 1901. Pero mencionaba que el hecho por el cual está prendida es que no ha sido apagada, o sea, lleva de forma continua. Sí, de alguna manera, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasaba esta situación en donde de repente cuando empiezan a salir las bombillas, la gente las empieza a utilizar, le pone a su casa las bombillas que necesita y sí, efectivamente, lo que estaba pasando es que cuando terminabas de poner todas las bombillas en tu casa, no ibas a requerir bombillas en un periodo de tiempo enorme, exacto. Que es ahí donde se habla precisamente de esta situación en donde se ponen de acuerdo y dicen, oye, pues es que si no se me acabó el negocio, ya puse focos en todos lados. No hay con lo que duran, pero ahora, ¿dónde está el negocio? Ahorita se lo roban para... El hecho para bajar de peso. Exacto, el hecho para demostrar precisamente la durabilidad de una bombilla es que en este caso esta bombilla tiene más de 100 años prendida. Pero lo que te comentaba hace rato es que también, digo, porque otras bombillas ya no funcionan, es que esta bombilla está en una estación de bomberos y esa bombilla estaba como digamos en la parte en donde siempre estaba encendida y nunca se ha apagado. Creo que una de las situaciones por las que justo la bombilla sigue funcionando es porque no ha tenido el desgaste de prenderse y apagarse, porque eso haría que estuviera la temperatura del material cambiando múltiples veces. Aquí siempre se ha mantenido. Digo, después de esto pues tuvo la tendencia, ¿no? De los focos, ya que a cada rato los cambiabas, pero ahorita ya han sacado creo que unas que son los LED, que pues duran como... LED duran 20, muchísimo. Claro, de hecho, ahorita que hubo el cambio, por ejemplo, de tecnología, cuando cambiabas de los focos incandescentes, que eran estos que conocíamos, que tenían gastos mucho más altos que los de LED, pues no nada más está el tema de que la tecnología ahorra energía, mucho más ahorrativos que estos incandescentes, sino que además duran más tiempo. Normalmente creo que un foco LED te debería de durar como 15 años, aprox, más o menos. Entonces, a diferencia de los otros focos. Como los refrigeradores. O sea, yo creo que más bien el ejemplo que puso Katzin fueron de los pioneros en donde se empezó a ver bueno, el crecimiento de ese término. Por ejemplo, también está viendo que con las medias, antes las medias duraban mucho más en la industria textil, o sea, para las mujeres, y de tal forma que ya se dejaron de comprar porque raramente se rompía, ¿no? Y
Y ahorita pues creo que estamos al extremo en el que a cada rato se rompen. Pero lo mismo sucede... Ahora ya no se usan tanto, ¿no? Yo sí a veces. ¿Sí? Ah, Sí. Y sí, yo sí noto la diferencia. calcetines pero son acá de rato red andan- esas, ¿no? ¿Cómo? De red. Sí, me las rompen. No, de ese tipo de red no. Ah, bueno. Por ejemplo, también los refrigeradores. Tenía una bisabuela que nos heredó como un refrigerador de ya hace 2 generaciones. Y pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando empezaban a durar tanto los electrodomésticos, fue cuando eso de entre los 1920 y 1930, se dan cuenta que ya no era redituable para la economía que duraran tantos los... Es que ahí fue curioso, ¿no? Porque hubo una guerra, por así decirlo, una batalla, de que justamente se catalogaba como el mejor, no sé, aparato electrónico, el que tenía más durabilidad. Y después ya empezaron a apostarle por lo contrario, ¿no? O sea, de darle un poco Sí. menos de vida, pero para que me sigas comprando, entonces está renovando mis Pues modelos. en los 70 es cuando se empieza a utilizar esta estrategia, cuando ya no es la funcionalidad, sino el hecho de, o sea, se empezó a añadir más características para ser obsoleto, ¿no? Como de, ok, tienes el mismo refrigerador, pero necesitas uno que aparte te dé dispensador de agua. Es culpa de la mercadotecnia, ¿no? Es culpa del marketing, malditos Siempre mercados. es. Pero bueno, a ver, volviendo otra vez a los temas históricos. Justo comentabas el tema esto de lo que había pasado con Philips y General Electric en su momento, que justo tenían este tema de que les duraban 2.500 horas. Eso en 1879, para 1925 únicamente 1.000 horas. Esta parte, ahorita que estamos hablando y muchos dirán, oye, malditas empresas, ¿por qué no están tratando de manejar de esta manera? Van a y empezar todo? a poner sus tragaluces, ¿no? Ahí en su casa. Exactamente. ¿Y qué era lo que pasaba justo en los años 20, cuando es también coincide con el tema de la Gran Depresión? Sí, son los 20. El 29. Entonces, el crack del finales, 29. ¿no? Ahí. Justo también cuando empiezan a tener todos los problemas económicos, pues una de las situaciones que se daban es esa que decías, o sea, compra un refrigerador y el refrigerador es de por vida. Entonces, digamos, podemos ver todo esto como una gran conspiración para hacer que nos hagan comprar cosas todo el tiempo, etcétera, etcétera, pero de hecho esta es una solución que se dio, este tema de la obsolescencia programada fue una solución que se dio para tratar de salir de la crisis, de esa crisis en particular, porque el problema es que si las cosas te duraban toda la vida, la gente ya no tenía que producir nada nuevo ni consumir nada nuevo y entonces el mercado Se estancaba. directamente se estancaba. Entonces alguien propuso específicamente no me acuerdo, en 1932 Bernard London fue el que básicamente creó esta idea para apoyar en términos generales a sacar la economía adelante. Es decir, si podía hacer que, aunque la gente ya tuviera un refrigerador, darle la idea de comprar uno nuevo, pues lo que podía lograr es que obviamente necesitara tener gente en las fábricas haciendo nuevos refrigeradores. Pues también ¿no? como los autos, o sea, los automóviles de antes sí tenían mucho más durabilidad, pero como mencionaba igual aquí antes de capítulo, el peso de los automóviles repercutía demasiado en cuánto gastabas de gasolina y también en los choques. Toda la descarga de la energía pues iba al conductor en vez de Sí, tal al cual. coche. Sí, como que hay muchas formas de verlo, porque vuelvo otra vez, es como muy fácil creer y pensar en esta teoría de ¿cómo se llama? De los reptilianos. De los reptilianos. De los Anunnakis. En donde, pues sí, como que todo fuera malo, pero pues también detrás de muchas cosas hay situaciones que se están dando, ¿no? O sea, básicamente ahorita de las ideas que hablabas, de los tipos de obsolescencia que se pueden dar, pues la realidad es que sí hay cosas que cambian. O sea, el mismo tema de lo que hablamos de las bombillas. Hoy en día no podríamos seguir con los focos incandescentes porque simple y sencillamente eso sería un tema que sería negativo, por ejemplo, para la ecología, por la cantidad de electricidad que necesitabas utilizar con las bombillas incandescentes. Entonces, en realidad, su función, aunque era la misma, ahora tienes algo que es mucho mejor y que te va a permitir, si estamos tratando precisamente de reducir el tema de la huella de carbón y todo este tema ecológico, pues precisamente una de las cuestiones que te lo va a permitir es reducir los consumos, por ejemplo, de electricidad, y además que ahora lo tienes que utilizar para otras cosas. No podríamos seguir utilizando este tipo de bombillas simple y sencillamente porque van en contra de esta situación. Y otras cosas que van cambiando con el tiempo, ¿no? Lo mismo que hablamos de los autos. Los autos a lo mejor antes sí, los chocabas y quedaba igualito el coche. Pero Y adentro, ahora mucha gente se queja porque dice, ay, chocas y el coche se destroza. Pues sí, nada más que la diferencia es que cuando tú Pero tú andabas no te destrozas. en un coche de los 70s y chocabas y el coche quedaba entero, pero no. toda la gente adentro estaba muerta porque el coche no estaba hecho para
absorber el golpe y ahora están hechos al revés para absorber el golpe y que la gente adentro quede bien, pero el coche absorba todo, un impacto en caso de ese tipo de situaciones, ¿no? Pues sí, pero nunca pensamos. Pues no, pero es a lo que voy. A veces es como muy fácil el decir, oye, es que nos están viendo la cara, están tratándose de aprovecharse de nosotros, y ahí está el punto. Entonces también como que a veces habría que ver, por ejemplo, en términos de función, de calidad o de deseo, cuáles son las... Más bien yo creo que a veces dependería de cada quien lo que está haciendo, porque por ejemplo, si tú tienes un teléfono, precisamente tienes un iPhone, y lo estás cambiando cada año, pues en realidad, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por función? O sea, ¿tiene algo diferente que realmente requieras como para cambiarlo o es únicamente por el tema del deseo de tener el último? Yo creo que va más por Gabriel. deseo. Gabriel. No, digo, es como el tipo de cosas que justo pues no puedes culpar tanto a la empresa, aunque la empresa pone lo que la gente está buscando, pero es también ese tema, ¿no? Es que somos sometidos ante las garras de la mercadotecnia y nos arrastran como animales al matadero. Es que ese es el tema, que es muy fácil echarle la culpa a otros en Siempre, cuestión de cómo siempre. estás tú Bueno, por ejemplo, al final. También está operando, viendo ¿no? que en las editoriales, con lo que son libros de texto o libros para escolares, hacen exactamente lo mismo. Para evitar que la gente vendiera sus libros a generaciones nuevas, lo que hacían es que, pese a que el mismo plan, lo único que hacían es que igual algún ejercicios matemáticos los cambiaban. O sea, si Ándale. cambiaba el plan de estudio, cambiaban cosas para que fueran Me estás medianamente queriendo decir obsoletos. que ahora ya no se llama Paco el Chato, sino es Juan el... Chato el Paco. Chaco el... Entonces, por ejemplo, también mencionamos también aquí atrás de episodio con la comida. Ok. ¿Cómo lo hace usted? Que era sugerido. Ah, ¿no? las fechas de caducidad de y todo caducidad. esto, ¿no? También que a final de cuentas muchas de las fechas de caducidad no están obligadas en la mayoría de los países, es solamente una referencia. Pero sin embargo mucha gente descarta los productos a partir de eso, ¿no? Por ejemplo, también está la que ponen de fecha de consumo preferente. Pese a Antes que el de- producto no pierde sus propiedades y no está podrido, pero igual no lo usan en mejores Que condiciones. de hecho igual ya sería está como lo consumido. más correcto, ¿no? Fecha de consumo preferente. Igual Sería más adecuado que caducidad. Sí, porque pasa el día es como de, no, pues, si yo un ejemplo, si veo un producto que está un día de expirado, yo la neta no lo consumo. Y eso es lo que está pasando en términos generales. Pero la caducidad, por ejemplo, pues si tú no sé, alguien va al súper y saca, por ejemplo, un paquete de jamón del refrigerador, luego todo- lo abandona. Ya todo, No, lamado, baboso. No, nuevo, se cuenta, acaba de llegar. Pero Ok, lo ok. deja, al final no se lo lleva, lo deja en un momento dado en cualquier lugar, lo vuelven a meter al refrigerador después de que estuvo 5 horas fuera. No, pues ya. Tú te lo llevas a tu casa y al otro día está echado a perder. El tema es qué es lo que pasó con ese ¿Dónde se alimento encuentra? en el Inter, ¿no? Pero a ver, nada más me gustaría justo platicar estos temas que decías ahorita. Por ejemplo, el tema de los libros. O sea, ¿tú te imaginas qué diferencia puede tener el baldor o qué diferencias podría tener el baldor de un año para otro como para que dijeras, no, es que tienes que comprarlo de nuevo y Nada, no pudieras utilizar el mismo que Por utilizaron? eso sigo usando el que dejó mi primo hace 10 años. Pues ¿no? es que debería, ¿no? Pero en muchos casos, no tienes que traer la última edición. ¿Por qué? O sea, realmente cuáles serían. Oye, en no me muchos estás hablando hablando de la ley del IVA ni del ISR Órale. que te acepta los cambios. No, o el caso de los No creo libros, que- los no libros creo de que- historia. No creo que álgebra haya cambiado mucho de acá para Claro, ¿no? O 3 sea, años atrás. Es ¿no? que en esos es en donde se vería más, Ahorita ¿no? ves a Miguel Hidalgo que se identifica como, ¿Cómo no binario? como no binario, güey. No, pues ¿qué tal que No. pasa lo mismo que en el billete de 50, ¿no? La ilustración de Morelos ya va Sí, cambiando. cada vez se más haciendo guapo. Más guapo, ¿no? Sí, Es que más ese es el guape. tema. Y el Guape. problema es con esos libros. Bueno, ahora que los cambiaron. porque Desde acá son libros- Benito Juárez con Botox, ¿no? Así. Lo entiendo ahora que cambiaron a los libros de la 4T y que ya está cambiando un poco la historia o bastante. ¿No has visto los nuevos No, libros ¿en de serio? historia? Sí, ya los están cambiando ¿Ya un están poco cambiando la historia? Sí, bueno, tal vez en el tema de los libros de historia sí lo puedo entender un poco más porque terminan como siempre acomodándolos los gobiernos de acuerdo, Para que sea mejor. Claro, sí. de acuerdo favor a su... Sobre todo la exacto. contemporánea. Exactamente. Sí, Entonces, ya se está convirtiendo como dictadura en Corea del Norte, ¿no? Ya Andrés Manuel inventó el No, carro, no, ¿no? sí. Y la luz. y- pues, nos van a No caer. manches. Este, pero Bueno, bueno, presidente malo. déjame te rescato. Vamos a regresar al Baldor. Ese Nah. no puede haber cambiado. O sea, realmente no hay como una situación en donde pudieras pensar en que no pudieras seguirlo utilizando, Es ¿no? que ya le pusieron lenguaje incluyente a todo. Ahora, otra cosa que también puede ser importante y va de la mano también con lo que comentaba Francis, es, por ejemplo, el tema del derecho a reparar.
Una de las cuestiones que sí ha pasado y que obviamente también es una cuestión por la que muchas veces las cosas no se pueden reparar es que conforme iba pasando el tiempo, los productos que tratabas de hacerlos más baratos, pues la calidad de la forma en que estaban hechos y la calidad con que estaban hechos no era la misma. Entonces, por ejemplo, antes a lo mejor tú tenías un aparato en donde podías incluso cambiarle piezas internas por la forma en que estaba hecho. Pero ahora de repente, precisamente por llegar a costos más baratos, pues a veces, no sé, todo lo que vienen siendo las placas electrónicas y todo eso cada vez son más chicas y tratan de hacer todo en menos espacios y es difícil ahora hasta que las puedan, o sea, por la misma situación en cómo están hechas, te impide que puedas trabajar con ellas de muchas formas. Nosotros abriendo la computadora de aquí del trabajo sin encontrar cómo. Sí, Nos están prohibiendo el desarrollo. Exacto, pero no, Pues de hecho, pero es hay unos justo eso. incluso si los reparas, piden la garantía, ¿no? Sí, no, pues es que traen sus sellos de garantía que justamente es como de, no lo hagas, No ven la compra. conmigo, o, ¿sabes qué? Pues ahí te va, ¿no? Te dejo de funcionar. Y de hecho lo tocamos en el tema de, ahorita que, lo mencionaste, Juan Manuel, lo tocamos en el tema de los autos eléctricos, ¿no? El caso sobre este chavo de Tesla, que ya creo que lo van 2 veces que lo mencionamos aquí. Ujú. O sea, que definitivamente lo banearon del sistema operativo que maneja Tesla para De un coche que el rescataron, coche que rescató, exacto. hubo un accidente, Ajá. Es que no estuvo va con Francis. el auto, la persona, y dice, oye, ¿qué onda con este coche? No, el coche es pérdida, Fue pérdida total. total. Alguien le dice, ¿sabes que yo te lo reparo? Le repara el auto, lo deja funcional. Y se lo apagaron, Exacto. literal. O sea, le apagaron el switch. O sea, Tesla le dice, no, o sea, ¿qué es lo que pasa? Como todo el coche opera a partir de la computadora, No inventes. básicamente Tesla lo da de baja Sí, lo baneó. y entonces ya no tiene sistema operativo y no puede funcionar el coche. Y de hecho los demandó y creo que Sí. iba ganando, Creo que iba ¿no? ganando. Sí, creo que No hubo una demanda inventes. precisamente Y lo- por eso, Y ¿no? lo convierte a motor gasolina, ¿no? Ahorita hay unos coches que están convirtiendo de Tesla a un motor de gasolina que se supone que puede hacer los híbridos, pero en este caso era directamente esa situación hablando del tema de la Yo creo que, obsolescencia, digo, ¿no? un poquito más seguido al tema, pero está viendo que creo que los nuevos teléfonos de Apple, o un iPhone, la entrada ya no va a ser la misma del que tenían antes, sino va a ser la Tipo universal. C. Porque no cumplía, o sea que no estaba estandarizada con las normas. Que eran mucho las quejas de la gente que decían, oye, ¿por qué tú vas siempre en contrario de los demás? Y de hecho lo habían, digo, no es por hablar únicamente de iPhone, pero pues iPhone sí Ahí va tu sí es tiradera, la forma échale, en que lo va a manejar. No estoy diciendo mentiras. Pero justo el problema, ¿se acuerdan? Antes también que tenían siempre su entrada propietario en cuestión de conexión de cable, que siempre era Sí, la de ellos, y todo lo que tenías que comprar, por ejemplo, las bases de bocinas, ¿no? Y sonido, Sí, que había, todo por tenía ejemplo, que unas ser- carísimas de la marca Bose y ya tenías y También llegaba de el Harman y puerto. Kardon, ¿no? También tenían unas Exacto, acá. había muchas, ¿no? Sí, sí, sí. Le invertías una lana y de repente, de buenas a primeras, un día llegaron y Cambian a cambiaron. Lightning. Exacto. Sí. ¿Y qué pasa? Te quedas con eso Ahí sin tenías que funcionar. tenías que comprar el Adaptador. adaptador y ya poder colocarlo así de tas. Y O con- que y de la el- nada nos hace como 3 años que quitaron la entrada auxiliar de los audífonos. Ujú. Del Y ahora ahí- equipo. no, Y ahora pues. tenemos que comprarle un adaptador. O los audífonos inalámbricos. O sea, la idea es comprar los audífonos inalámbricos. Pero pues, yo, por ejemplo, en el carro, pues ahí tengo que conectarle acá. Sí, y con además el otra sello cosa extra. que dicen, por ejemplo, es que si ya tienes entradas que pueden ser universales, pues normalmente lo que puedes hacer es que nada más tienes que tener un cargador para muchas Pues cosas, sí, ¿no? ya creas una hegemonía y ya te quitas de andar de Ellos nunca lo quisieron hacer porque siempre lo manejaron de una forma exclusiva. exclusiva, Entre paréntesis. que además tenías que pagar derechos para poder Sí, utilizar, para poder usar o hacer el- cables incluso con sí, esas sí, sí. entradas, tenías que pagar La licencia. ¿no? Ujú. Entonces era una cuestión que obviamente ellos manejaban así, a diferencia de otras marcas que utilizaban, digamos, como lo que vendría siendo el estándar común y que permitía hacer eso. El tema que comentabas también de las impresoras. Porque Pues, una pregunta, cuando usted manda un archivo a su impresora, ¿usted confía plenamente en ella? ¿En mi impresora? Ajá. ¿A Porque qué la- te refieres? Porque hubo una tendencia así de memes en las que decía, a ver, ¿tú confías en tu impresora? Porque la impresora siempre falla por algún motivo. Y decíamos, ¿por qué motivo siempre que mandas por X razón no funciona? Yo ayer Aquí las impresoras que tenemos siempre hay algo que hace raro. Sí. ¿Pero por qué las impresoras dan general. tanta lata? O sea, ¿por qué universalmente? ¿Cuál es el problema con las impresoras? Pregunto. Te querría contestar. con Pero no soy algo- impresor ni con algo- funcionero, ¿no? Bueno, no, digo, algún momento incluso hacíamos algunas Lo cosas de multifuncionales. de ¿cómo se llama? De servicios de impresión, pero la realidad es que sí terminas como
pues no sé si sea por lo mismo de que de repente mandas cosas de diferentes tipos de equipos y sistemas y sea ahí como el tema de que a final de cuentas la impresora tenga algún tipo de problema en particular. Pero ella se hizo como de las encabezan esta lista de las broncas de programa Bueno, de la gente de sistemas, ¿no? De cuando Sí, tienen que siempre. estar, de cuando tienen que estar respondiendo a la gente que precisamente son gente que te da apoyo técnico. Ajá. Y sí, normalmente eran de las cosas que más problemas le daba a la gente. Eso No, pero- que de repente, ay, no se pone en el papel. Ándale. Ay, nada, pícale ahí, ya apaga y prende. No, pero digo que, o sea, que este sí es uno de los productos que encabezan la lista de los más de los productos de programación de obsolescencia planificada. Porque siempre, por ejemplo, el hecho de los cartuchos, creo que no sé cómo estuvo de que no sé qué marca, no sé si fue Canon o HP, que la habían hace poco demandado porque tenía como súper así descarado de que se descomponía cada rato, los cartuchos tenías que cambiarlos y Me todo. imagino que fue HP. Yo creo que por el tamaño, ¿no? Ujú. Pero fíjate, en este tema creo que además es de los que más se puede ver así más claros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el tema de las impresoras? O sea, antes la impresora tú la tenías y a lo mejor era algo que pues tenías una impresora por oficina. Un lujo. Era medio un lujo. Y obviamente pues era la única, para ellos era venderte el cartucho de esa impresora y básicamente tenías una que podías estar utilizando. Ya después el Sí, es rellenado de- su negocio de la vaca, ¿no? O sea, Exacto, lo que estaban tratando de hacer es decir, bueno, ¿cómo le hago para que la gente imprima más? Pues dejárselo a la mano para que pueda tener mayor posibilidad de imprimir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago impresoras más pequeñas y más baratas, hablando precisamente de lo que estamos diciendo, en donde pues las hago muy sencillas, las hago de forma que la puedas comprar. Y de hecho era lo que hacían, o sea, el precio de las impresoras muchas veces era más barato que los cartuchos. Sí, no manches, con O sea, 2-3 veces que rellenabas tu cartucho ya te volvías a comprar otra impresora, güey. Había o- gente que prefería comprar la impresora a Exacto. rellenar los cartuchos. había muchas veces que tú ibas a comprar No, cartuchos en que te salía más barato llevarte una impresora nueva. Sí, yo me acuerdo que iba a casa de amigos en la primaria, no manches, tenían como 3-4 impresoras así arriba apiladas. Yo de, ¿qué pedo? no Sí, porque, manches. por ejemplo, un juego de cartuchos te llegaba a costar 800, 900 pesos. Y salían de repente impresoras que costaban eso, 900 pesos. ¿Qué era lo que le tiraban? Decían, necesito... Es un poco como lo que pasó con las cápsulas de café. O sea, ¿quieres que consuma más gente? Pon más máquinas. Si tú tienes tu máquina al lado de tu escritorio y cada quien tiene su máquina al lado del escritorio, le vas a poner la facilidad de que en todos lados quiera tener cápsulas y lo utilice más. Entonces lo hacían muy barato. Ahí también pasaba lo mismo. Ujú. Había veces en que ibas a comprar cápsulas de café y te salía más barato comprar una máquina nueva con cápsulas ¿Qué? que comprar las cápsulas únicamente. Chale, está bien raro el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era eso. De repente tenías cuatro cafeteras y ponías una en tu cocina, otra en tu estudio, otra en la recámara y otra en todos lados porque era barata, pero pues entonces ibas a tener cápsulas y la idea es, pues te voy a facilitar que te puedas servir un café en donde quieras. ¿Por qué? Pues porque a mí lo que me interesa es que haya lugares en donde lo uses. Lo mismo con la impresora. Si de repente tenías 3 impresoras en tu casa, Ujú. pues a lo mejor todo el mundo iba a querer imprimir y además un problema, yo creo que yo creo que este es uno de los casos como que más podemos pensar mal en ese sentido, porque además resultaba que cada impresora tenía cartuchos diferentes. Entonces ni siquiera es que fueran compatibles, o sea, No tenías de las 3 impresoras que tenías, las 3 tenían su cartucho particular. O sea, había algunas que lo compartían, pero la mayoría de las veces ibas a tener cartuchos Sí, diferentes en todas. es la exclusividad, ¿no? Por El- cada... Exacto. Y además el tema era que tú las utilizabas, ya tenías un montón y ibas a querer tener cartuchos en todas ellas. Ujú. Con el tiempo todavía fue un punto en donde iba un poco a peor porque al principio los cartuchos de alguna manera eran analógicos, por decirlo así. Es decir, la impresora te dejaba de imprimir cuando de plano ya no tenía tinta y después se les ocurrió decir, pues le ponemos un chip para que te diga cuando se te va a acabar. Nada más que el chip como que lo que hacía es decir, este cartucho es como para 600 impresiones. Pero... Mira, te lo voy a dejar a 300. Te lo va a dejar. Cámbiame. No, lo que hacía es que decía, o sea, normalmente lo que pasa es que cuando tú imprimes, sobre todo a color, aunque hagas impresiones, no todas las tintas se gastan igual. Dependiendo de lo que estés imprimiendo, Sí, sí. podías tener alguna que se gastaba más que otra y al final, pues podías tener cartuchos vacíos y cartuchos llenos. Acá lo que hacía es que empezaba a contar y de repente te decía, ya no hay. Ya el cartucho ya se acabó y tú sacabas el cartucho y Solo lo porque movías se acabó uno, y sonaba que tenía tinta. O sea, te venía todo como por
O sea, decía, ya se acabó. ¿Por qué? Porque ya conté 600, entonces ya se acabó. Era para 600 y se acabó. Y ese es un tema que también mucha gente se quejaba precisamente por esa situación. Entonces ahí es donde empezaba a entrar después la competencia, en donde te vendían los cartuchos pirata, por decirlo de alguna manera, y mucha gente se iba allá, ¿no? Sí, o el rellenado de cartuchos. El ¿no? rellenado de Ibas al- cartuchos y toda esta situación, que lo que trataban de hacer es que con el chip tuvieran esa parte, pero incluso llegaron a ver cartuchos, fíjate, alguien en su momento agarra y dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un cartucho rellenable. Entonces hacían el cartucho igualito que el de la marca, se podía abrir, le ponías tinta adentro y lo ponías en la máquina y tenía un botón de reset. Porque Ya. lo que hacía es que era un chip parecido al que tenían los otros, Ujú. que igual se acababa, pero tenía un reset para que dijera, ah, no, otra vez estoy en cero. Y entonces los cartuchos así funcionaban. De ahí es cuando las empresas que vendían impresoras no les quedó de otra más que, y luego también hubo quien inventó, te cambiaban los cartuchos y tenías un sistema que te conectaba unas mangueras fuera para que tuvieras botes de litro de tinta y nunca se te acabara. Que eso fue otra cosa que hacían, pero también en esos tenías que tener el botón de reset para poder seguirle continuando y que otra vez empezara. Te podías quedar a la mitad de una impresora una impresión Ajá. y decía, ya se acabó. Le tenías que resetear y ya volvía No a manches. agarrar. Que no le quedó de otra a las empresas que hacían eso, Ujú. que sacar sus propias impresoras con ¿cómo se llama? Con tinta rellenable, precisamente para eso. Entonces, a ver, ahorita ya hemos abarcado electrodomésticos, bueno, electrónica, libros, medicina, autos. bueno, medicamentos igual, lo mismo que con los alimentos, reducen el tiempo de caducidad. Autos, por ejemplo, también estaba viendo una que sí da un poquito más miedo, que es el conocido bioterrorismo, que es con las semillas, por ejemplo, Monsanto, que es el descarado que Es el más grande, ¿no? que encabeza esta lista de las semillas. Por ejemplo, está viendo, son semillas que son genéticamente modificadas, que se vuelven estériles a la segunda cosecha, para que sigas comprando las semillas. Entonces, el problema de eso es que si de alguna forma se mezclaban con algunas otras, podían convertir a otras plantas igual en estériles. Y es ahí cuando sí ya nos caería la fregada, ¿no? Siendo que ahorita ya hemos hablado, creo que en contra de la obsolescencia planificada, pero creo que también podríamos tomar unos puntos a favor, ¿no? No. A favor, pues lo que mencionamos, o sea, el hecho de pensar que dejáramos que los productos nos tuvieran una durabilidad, ya hasta qué punto habrían empleo, ¿sabes? O sea, porque fue lo que pasó en los 20 y 30. Que si Claro. tienes un refrigerador que te dura 2 generaciones, si tienes una televisión que lo mismo, un teléfono que lo mismo, pues entonces, eh, ¿cuál sería el siguiente paso si todas las cosas tuvieran una durabilidad mucho más extensa que ahorita? Claro. ¿Usted tiene un punto a favor? Pues ese sería, digamos, un punto a El- favor era que al final del día, pues estabas protegiendo también el ciclo económico, ¿no? Ahí es como de repente en donde entras y dices, bueno, o sea, es eso, o de repente podías correr el riesgo de dejar a gente en la calle. Entonces, a Ajá. veces esa es la situación en ver, pues, cuál es el punto medio en circunstancias que se puedan dar. Pero también el problema es que de repente cuando las cosas empiezan a funcionar, llegas a los extremos, ¿no? Como lo platicábamos en el tema del fast fashion, ¿no? Ya es un extremo. O sea, pasar de tener 2 o 4 temporadas al año a tener 52, ¿no? Sí, Que no estaban inventes. cambiando la moda cada semana. No, y la cosa es que luego uno llega a pensar que las marcas de ropa son las que siguen las tendencias de la gente, cuando es al revés. Ellos son los que imponen la moda. Y eso es puramente, o sea, todo eso es biopolítica. Vas a vestir de esta forma por este y este periodo, ¿no? Y ahorita ves, por ejemplo, en los 80s, la moda de los 80s se sigue identificando por el tipo de ropa que se usaba en ese entonces. Y ahorita ves cómo la gente va vistiendo de formas tan diferentes, de forma tan rápida. ¿Sabes? Y sobre todo, por ejemplo, en redes sociales, que ves que mucha gente ocupa cierto tipo de tenis durante un tiempo. Luego cierto tipo de jeans, luego cierto tipo de playeras, luego cierto tipo de gorras. Entonces, Digamos que el beneficio también que trae, bueno, vamos a hablarlo desde el punto de vista del beneficio y por qué existe y por qué ha seguido funcionando. Le das posibilidad. Por un lado, hay un tema sobre todo también, digamos, atado al económico, que muchas cosas, el costo de las cosas ha bajado y ha permitido que muchas de estas cosas precisamente puedan estar a la mano de De más gente que antes no podía tener acceso, ¿no?
Sí. Obviamente, en productos de menor calidad, que precisamente el tema que tienen es que su duración va a ser menor, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de zapatos, ¿no? A lo mejor antes comprabas unos zapatos de piel y te podían durar años, porque los llevabas a que te los pintaran, te llevabas a que le pusieran tapas de nuevo, le cambiaran la suela, lo que fuera, y te podían durar años los zapatos de piel. Pero ¿cuánto te podían costar? Y de repente llegas, o sea, mucha gente a lo mejor no podía comprar un buen par de zapatos y tenía que aguantarse con zapatos que tenía ya muy usados, muy gastados, que no les podía dar mantenimiento, a llegar a un punto en donde de repente un par de zapatos te costaban nada en cuestión de costo, pero pues eran de plástico, eran Sintético. con mucho menor Pero, calidad. Pero más bien, ya, igual ya en ese tema ya no solo se centra igual en el calzado, en los electrodomésticos, realmente las cosas ya, en general, por ejemplo, los muebles también, que IKEA sería como la versión fast fashion de los muebles, que de igual forma pone una tendencia de muebles, se atasca este tipo de tendencia en redes sociales y termina cambiando y renovándose por otra tendencia. Ya no te duran exactamente igual que antes. Antes las mesas, los sillones, en los sillones de la casa abuela podías brincar y hacer cuanta cosa, y ahorita ya brincas y se rompe, o sea, Claro. ya las cosas ya no duran igual Pero que lo antes. que hacen es, o sea, la gente Lo hacen quiere, barato, la gente claro. lo quiere hacer, lo hago barato. Entonces antes la mesa que tenía tu abuelita era un pedazo de madera sólido. Sí. O sea, cuando eran las peleas de los terrenos, los golpes en la mesa duraban, Claro. ¿sabes? Y ahorita ya, O te dolía, ¿no? sí, te rompía el Y puño. ni siquiera, golpeabas la mesa y ni siquiera sonaba. Se moría primero el tío que estaba peleando más antes O sea, que la le mesa. dabas Sí, un exacto. codazo y te rompías el codo. Y obviamente cuando tratan de bajar los costos y dices, bueno, te puedo hacer la misma mesa, pero en vez de hacerla de un pedazo de madera, te la hago con triplay o te la hago con un material que parece madera y le hago el acabado. O mejor hazlo hipster y nada más pones guacales en el restaurante, ya lo hiciste. Ándale. Ándale. Pero Sí, sí, sí. es donde terminas teniendo, pues sí, esa posibilidad. La gente lo quiere, le estás dando lo que quiere, pero pues también ahí es como el tema de decir, pues sí, o sea, ay, las empresas son muy malas, pues sí, pero también la gente está pidiendo eso, ¿no? Pues es que al final de cuentas te puede resultar, como dicen, no barato sale caro. Te va a costar una cantidad mucho, mucho menor. Pero ¿cuánto tiempo te va a durar esa mesa para que tengas que ir a gastar en otra? Que además tampoco es como que un engaño a la gente, porque la verdad es que también... También hay mesas de calidad, todavía existen Ajá. y que las puedes comprar en un precio Pero mayor. me refiero que en realidad la gente está dispuesta a pagar ese precio y decir, compro esto más barato porque además lo voy a querer cambiar en unos años. No lo quiero para toda la vida, entonces prefiero tener algo de moda. Se nos va la quincena en Miniso. Claro, y así pasa con la ropa, así pasa con los muebles, que quieres tener de moda con mucho menor calidad, pero se ve bien de ratito y al rato te deshaces de él. Y ya no tienes muebles como para, pues sí, los muebles de las abuelitas eran de toda la vida y luego hasta se heredaban y... Es que el ropero de la abuela, ¿no? O sea, pese a que tenemos la decisión de quedarnos con esos muebles, ya las tendencias nos van marcando. O sea, por ejemplo, ahorita hay muchas tendencias en los tipos de muebles, ¿no? De igual forma, aunque tengas un mueble que te dure demasiado tiempo, estamos todo el tiempo atascados de publicidad sobre las tendencias que automáticamente vas a querer cambiar hacia otro tipo de muebles, hacia otro tipo de tendencia, porque la gente tiene su casa así. Y ahí sería, pues, iría con el punto del deseo, ¿no? O sea, que pese a que tu mueble es funcional y tiene la calidad, pues estamos en la época del zapping, y no únicamente con la información, sino también con las cosas y hasta con la gente, quise. Esa es tu moda. Ese es el tema, ¿no? Ahora, por ejemplo, pero ¿qué es lo que a final de cuentas se puede hacer? O sea, el consumo y la forma de consumir, el mercado lo está exigiendo de esa manera, ¿no? Sí, O sea, tampoco es que Apple haga eso así nomás porque sí Porque saque se un le modelo hinche. cada año. Ujú. Pues bueno, ellos lo hacen, el tema es que la gente va y lo compra. Es en cuestión de, ya me aburrió el modelo que traigo, ya me cansé de solo ver la camarita, ahora ponme 3 atrás. No. Ahora. Sí, digo, a final de cuentas, si no, ¿qué es lo que pasaría? O sea, normalmente lo que hacen las marcas, precisamente, al principio era como nada más, ¿sabes qué? O sea, yo creo que al principio era, la bombilla dura mucho tiempo, hazla de forma que se acabe más rápido. ¿Por qué? Pues Porque ocupamos vender. claro, porque ocupamos vender. Y después a alguien se le ocurrió, pues ¿sabes qué? Ahí te va la LED. Si quiero venderle más, tengo que estar haciendo constantemente una mejor para que quiera la mejor. Porque Sí. es una mejor opción. Funcionabilidad. ¿No? Entonces busco que lo que te estoy haciendo sea mejor y siempre trato de hacer algo mejor. Acá ya tengo los audífonos de Kitty. No, ahora quiero de los Minions. Pese a que el de Kitty estaba en perfectas condiciones para ocuparlo 20 años. Claro. Ahora, el tema también es que, obviamente, dentro de esta situación, también los procesos, o sea, y esto va de la mano con todos los avances tecnológicos. Antes de desarrollar, por ejemplo, una generación de autos,
duraba 10 años o más. Hasta cada año. Era más tiempo. Bueno, Es los menos. coches tampoco es que cambie tanto. O sea, ¿Qué te gusta? ¿Cada no, 3, deben estar 4 cambiando años? como cada 6, ¿no? O sea, un nuevo modelo de Pero, auto. pues, no tanto, el Jetta... No, lo que le hacen son los facelift. O sea, Bueno, más sí. bien, lo que hacían es, Ajá. o sea, si cambiabas un producto, era realmente hacer un producto de uno a otro. O sea, en realidad, por ejemplo, lo que haces en términos de cambiar de uno a otro, te llevaba a periodos más largos. Por ejemplo, digo, si ponemos un ejemplo, el Volkswagen Golf, que salió en los 70s, 77, 76, 76. va en la generación 8, que realmente serían 8 pasos en donde ha estado cambiando de generación. Es decir, es diferente una de la otra Pero y ¿de cuánto realmente tiempo ha es un pasado? avance real. Son 8 generaciones. Entonces ya si le ponemos a pensar en términos de eso, nos fijamos que están más espaciados los cambios. Sí, y ahorita esos están ahorita tuneados y con la bebecita bebelina a todo volumen. También, pero a lo que Bendito voy Dios. es, obviamente cuando dijeron, oye, pues está bien, así vas haciendo que quiera, si uno compró uno, después de en 6 años va a querer comprar el otro más nuevo y así te vas. Pero pues de repente dijeron, oye, pero si no le podré vender Más en vez de esto a la mitad del tiempo. del tiempo. Y lo que alguien se inventó fueron los facelift, que lo que hacen es, básicamente es la misma generación, cámbiale los focos, ponle aquí esto acá diferente y ya Sí, se sí, ve el mismo, pero con algunos detalles diferentes que cuando lo veas digas, ay, ese no es como el mío, ese tiene esto que se ve más bonito. Yo con el March. Pues yo creo que ahora sí que fueron directamente a la psicología humana, ¿no? Porque el humano Claro. siempre está en búsqueda o sea, dado que somos insatisfechos, siempre caer en estamos una buscando monotonía. una modificación, algo nuevo. Y lo mismo es, por ejemplo, con el caso de las redes, ¿no? Siempre estamos con la búsqueda de la premiación. O sea, estarnos premiando el tiempo con cosas diferentes. Y ahora sí que, de verdad que yo creo que el fast fashion, bueno, no la moda, más bien sería la obsolescencia planificada, está inmersa casi ya en todo. Y el problema es que Todo. en todo, Menos el sistema educativo, güey. ajá, pero el problema aquí es, o sea, bueno, primeramente en el medio ambiente, por la cantidad de recursos que nos estamos agotando, pero no, del otro lado, ¿cómo contrapones un modelo que da empleo a demasiadas personas? Siento ¿Sabes? que- O sea, por eso yo digo, al principio cuando de investigar el tema dije, no, pues voy a defender la postura de consumir menos, Venías con etcétera, tu ¿no? playera del Che Guevara y ¿Cuándo, y profe? Ve la ahora taza, ve la taza en la que está tomando. Aguante, Oye, no me sí, quemen, güey. eso es detrás de cámaras. Y trae Pero ve el un- color de ropa que trae, es muy Guinda. de... Ajá, no. De militar, de guinda, de- dice. De caudillo, ¿no? Ajá, traes ropa de ejército verde, zapatista. verde tirando la guinda. No, pero ya en esta investigación dije, oye, pero ¿de qué otra forma mantienes la economía circulando, no? Claro que ahí es como tratar de, y precisamente, por ejemplo, en el tema de los alimentos, que ahí se habla mucho de esta situación, y ahí el que está metido en eso es el hermano de Elon Musk, Kimball Musk, que justo lo que está tratando de ver es, o sea, ¿qué pasó con el tema de alimentos? Y lo que él ha visto es la cantidad de alimento que se desperdicia es enorme. En Estados Unidos creo que es más del 40% de los alimentos que se producen se desperdician. Más que ellos tiran toda la basura. Para empezar con ellos, ¿no? Entonces, en realidad, ya lo que decían, hoy en día el mundo no tendría que sufrir de hambre porque en realidad tienes producto suficiente para darle a todo el mundo. Es la De distribución. repente el tema que puedas tener es la distribución. De hecho, más bien estamos en la primera época de la historia en la que muere más gente de exceso de alimento Claro. que por falta de ello, ¿no? Claro, y ahí, por ejemplo, me parece interesante la postura que tiene él, porque no es como decir, sí, la comida chatarra, bye. Es como, ok, llegamos a este punto y llegamos por una razón, porque estábamos buscando tener o darle de comer a todo mundo, las cosas se fueron dando así y llegamos a este punto en donde ya vamos a suponer que tocamos fondo porque los alimentos bajaron mucho en su calidad, buscando tener la cantidad necesaria. Y él lo que dice creo que es muy interesante porque no es como que yo satanice todo, sino a ver, ok, ¿cómo nivelamos el poder tener las cantidades que necesitamos con la calidad y con procesos mucho más eficientes o óptimos o sustentables, ¿no? Que eso es interesante, o sea, ok, la carne se tiene que consumir, sí, ¿cómo le hacemos para que sea el consumo pueda ser precisamente que no haya tanto desperdicio, que no haya tantos problemas en cuestión o se compense un poco los temas de lo que utilizas para mantener una vaca Ujú. y todo eso, que decir, ya no comas carne, ¿no? Es Ya, como... ya vamos a empezar contra los, No, yo no dije nada de los ¿Veganos? veganos, no empieces, por favor. porque nos vamos a ir No empieces. 3 horas.
Ya lo único que le falta a Francis convertirse en vegano, ¿no? No, pues ya está entrando la transición. Pero hace rato según él. se echó un pozole. Con, Pues no, con pollo, entonces no. Yo puede. una vez dije, me gustaría ser vegano, más no voy a ser Estás vegano. ligando, ¿no? ¿Qué? Querías ligar o algo así. No. Puro tofu, ¿no? Tofu. Pero mira, igual un año, nomás por experiencia. Ahorita igual, retomando un poco lo de medio ambiente y todo esto, me quedé pensando en, por ejemplo, el equipo, cambio de un celular. O sea, conforme va pasando el tiempo, claramente la condición de la batería se va deteriorando, entonces más tiempo vas a estar conectado con tu enchufe a la corriente eléctrica y vas a estar consumiendo electricidad y shalala. Entonces, creo que en cierto punto sí hay una ayuda el tener que cambiar un celular viejo que tenías que estar cargándolo durante 8 horas porque te carga súper lento a uno que ya en 1 hora te lo carga. Pues que el problema es, esos teléfonos que vamos tirando terminan, pues, ¿en dónde, no? O sea, es... Un cementerio de celulares. Bueno, O sea, es que en teoría lo que podría pasar con ese tema de los teléfonos es que pudieras cambiarle la batería, ¿no? Que antes los teléfonos, por ejemplo, se los le podías celulares cambiar yo me acuerdo traían que- baterías extraíbles. Sí, no, yo me acuerdo que mi primer celular, que era un Sony, cuando se me trababa, lo que hacía era abrirle la tapita y le sacaba Claro, la le cambias, batería. o puedes traer 2 baterías, ¿no? Ajá, sí, Bueno, y justamente. clásica, aparte que te duraban Que le 30 soplas días. y ya funcionan. No, pero te duraban 30 días No, las baterías. y además que la batería de ese Sony era igualita a la batería de mi cámara Sony. Entonces. No manches. Sí, A la del entonces coche. era sí, es que la pila del March. Pues es como la de reloj, ¿no? De esas circulares. De las chiquitas. Sí. De Tamagotchi. Tamagotchi, la de tu coche. Pero fíjate, y aquí hay una cuestión también curiosa. Hablando precisamente de esto y cómo contrapunteas, el caso de Tesla también tiene otro lado curioso, porque si se fijan, Tesla es una marca que en términos generales sus coches no ha hecho cambios estéticos que te hagan ver como que el coche que tú tenías de una generación cambie mucho. Es decir, básicamente se siguen viendo muy parecidos. En ese sentido, como que, digamos, esa responsabilidad de hacer que sea un coche que se vea vigente, porque en realidad sigue siendo básicamente el mismo. O sea, si tú te fijas en los cambios que ha habido estéticamente del ¿De coche, Tesla? siguen siendo prácticamente los mismos, ¿no? Y con la ventaja que tiene, que en muchas de las cosas que están ofreciendo, pues básicamente, digamos, en términos generales, lo que más avanza Tesla son cuestiones como de software, que lo único que necesitas es actualizarlo Sí. para que el coche te siga dando cosas adicionales a lo que no tenía. Por ejemplo, el tema de conducción o temas así como específicos, ¿no? Eso ha sido como, un poco va contra lo que hablábamos hace rato de la contra de precisamente el hecho de que no te permitan que alguien más le eche mano al auto, precisamente en cuestión de que tengas tu derecho a repararlo fuera de lo que viene siendo la misma marca. Pero también ese tipo de cosas creo que llaman la atención dentro de una industria en donde constantemente se trata de dar algo diferente, ¿no? Y además las marcas lo van sabiendo, ¿no? El primer año salen, por ejemplo, con ciertos colores, al siguiente año un color que llame la atención como para que digas, existe una parte de la gente que diga, no, ese color está mejor, yo quiero ese color. O cuestiones de estética que puede ser desde un tema como unos rines, un tema como un estéreo, la pantalla más grande. Como los iPhones que nada más andan cambiando de ubicación las cámaras, ¿no? Para decir, mira, sí cambié. Por ejemplo, ¿no? Digo, son esas situaciones, pero al final del día, pues es lo que se busca. ¿Cómo puedes combatir esto? O sea, ¿qué es lo que se tendría que hacer o cómo puedes llegar al punto? Primera, tienes que combatirlo totalmente, porque es una de las cuestiones que tú estabas diciendo. Es como el hecho de la gente que dice, no, que sea bueno con el medio ambiente y no pidas bolos y la fregada. Eso no es atacar el problema, es únicamente... Realmente no es... Siento que aquí la postura es o compramos cosas o no compramos. Realmente estoy en una postura en la que es franco decir no sé. O sea, no... Es un sistema que ya está tan consolidado que la única forma de hacer que dejemos de contaminar y todo es desapareciéndolo. Es que a lo mejor ahorita de lo que estamos platicando habrá un montón de gente que diga, sí, malditas corporaciones, nos hacen comprar todo Sí, ya y sé. nos tienen este ciclo en donde Pero es que las hacemos... corporaciones somos también nosotros de una forma. Pero es que a lo que voy de lo que estás diciendo Es lo ahorita es que mismo. sabes que Nosotros trabajamos para las corporaciones. este circuito donde estás tú encerrado y donde estás diciendo y quejándote de cómo te tienen, tiene un switch de apagado y lo tienes tú, deja de comprar. ¿No? Sí. O sea, es decir, es que te quejas y todo, pero ¿qué Pero crees? si dejas de comprar y otra persona deja de comprar para la misma empresa que está comprando en tú trabajas, Sí. pues
de dónde percibes tu sueldo si no hay venta de esa gente que compra en la empresa en que tú trabajas también. Que digamos ahí lo que tendría que llegarse es a una media, ¿no? Y a lo mejor es que no puedes eliminar cosas. O sea, si lo estás cambiando por una cuestión meramente estética, no de funcionalidad. O sea, igual, se refiere a medida como igual ralentizarlo, o sea, por ejemplo, con la moda rápida, ¿no? Exacto. Sí. Como tratar de que los ciclos Se va a hacer un poquito lleguen más... a ciclos un poco más abiertos. Quizás eso sea la tendencia después, ¿no? O sea, siento que llegamos a un punto de aceleración y después digamos, ok, nos está haciendo contraproducente, vamos a hacer que igual se alargue un poquito más el periodo de vida de los productos. Y yo siento que también estaría dando sus primeros pasos justamente el derecho a ser reparado. Porque, o sea, siento que también... O sea, la iniciativa está, pero para que se adapte creo que va a aparecer cuando ya toquemos fondo. No, pues yo siento que no estamos... tan lejos. O siento que ya estamos tocando fondo, la neta. O sea, no creo que estemos tan lejos de eso. O sea, Pero al final ¿Quién todo sabe? esto parte de una necesidad del humano de siempre querer algo mejor, ¿no? Pero el Pero es que problema es a eso. ver, por El ejemplo, problema es que cada vez ahora lo quieres mejor, pero ya el problema es como la temporalidad es... Y yo creo que ese es el tema también de a veces la gente el no estar contenta con las cosas que se le pasa tan rápido. Y el hecho de tener cosas tan rápido y que de repente te hayas acostumbrado a que los cambios pueden ser tan rápidos. Ya te da la inercia que quieres Exacto, algo. que la felicidad de conseguir algo te dura tan poco que luego estás buscando Es que lo ve algo así. siguiente, ¿no? Antes, o sea, en la historia de la humanidad, los inventos duraban... Un invento antes duró mucho más tiempo, ¿no? Porque la misma ciencia, entre más se va innovando, es cada vez más rápido, ¿no? O sea, Sí. es como si fuera a la inercia de una velocidad. Entonces, ya estamos tan acostumbrados a que queremos las cosas, o sea, queremos las cosas nuevas todo el tiempo, de manera ¿no? inmediata. O sea, antes, no sé, fue el invento de la rueda y ese duró hasta la fecha, ¿no? Fue el invento del primer tipo de reloj, tanto. La televisión a blanco y negro duró tanto. Y de la nada, las revoluciones eran cada vez una y otra y otra y otra, que Se ya van estamos acelerando. acostumbrados a que queremos las cosas nuevas todo el tiempo. Y en muebles, en ropa, en electrodomésticos, en telefonía, hasta en, o sea, los ingenieros sociales, que son los que manejan, los que están detrás de la psicología de las redes sociales, por ejemplo, Tinder es una de ellas. Está haciendo que la gente piense en la inmediatez. Y eso también sucede con las personas. Y es una ingeniería social que no únicamente ocurre ya con las cosas, sino nuestra forma de verla, nuestra percepción de la vida siempre es ahora más rápida en todo. Y bueno, y ahorita precisamente de lo que hablas, también seguramente si nosotros pusiéramos en un cronograma cómo se iban dando esos avances de la ciencia y de la tecnología de los humanos, seguramente veríamos que, o sea, en esa era un año tenías un invento muy grande y luego pasaban 10 años y venía otro y así. El problema es que, y hay que verlo, y también entender el contexto, es que probablemente desde los años 80 a ahorita, Sí. la forma en que las tecnologías avanzan es Vertiginosa. Sí. O sea, estás hablando de que probablemente ya ni siquiera es de un año para otro, en meses, algo que tenías, ya hay algo mejor. O sea, ¿no? tan solo, o sea, pasamos desde el internet ¿cuándo se comercializó el internet? ¿Como en los 80s? Sí, más o menos a finales, yo creo. O sea, Cuando pensar empieza- Principios de que, los 90s, ¿no? que en 40 años ya estamos que en solo 40 años estamos a punto de dar la segunda revolución, que es el metaverso. Cuando antes una revolución te duraba un siglo, medio siglo, Así o un es. siglo estimadamente. Sí, y es eso, o sea, y eso creo que nos ha acelerado porque nos acostumbramos a tener cosas nuevas demasiado rápido. La tecnología va tan rápido. Que es la misma inercia que la va Exacto, empujando hacia arriba. Exacto, porque, o sea, es que es bien fácil, o sea, en los años 80, a los 70 tenías computadoras que ocupaban un Una salón recámara. completo. Y eran de un cuarto gobierno. completo. Y eran para gobierno. Eran para gobierno. De repente empiezas a tener en esos momentos una computadora, que, o sea, imagínate, cuando inventaron el ábaco, que lo inventaron en China, ¿Así? y era una máquina, una calculadora, Una básicamente. calculadora. Pues, ¿cuánto tiempo habrá durado el ábaco siendo el instrumento de cálculo que había en ese entonces? Para los comerciantes. ¿Siglos? Tal vez. Sí, siglos. ¿Siglos? Sí. ¿No? Y ahora tenías una computadora en términos de que a lo mejor en los 80s pasaba, y ese avance que estaba en ese momento, pues se cayó en menos de probablemente 10 años. Y además cuando vas pasando, o sea, estamos hablando de computadoras que ocupaban un cuarto completo, a computadoras que podías tener en tu casa, pero con unas capacidades que, es más, ni siquiera Y nos sabe- podemos imaginar hacia abajo Ajá. la capacidad que tenían las computadoras de ese entonces
porque ya tenemos un estándar demasiado alto de lo que puede hacer un teléfono. Lo máximo que ¿Y puede. sabes qué pasó antes? Que en la globalización apareció un invento en una civilización y ahí se estancaba. Otro invento, No era otra propagado civilización. ni Entonces, nada. cuando surge la globalización, al grado que ya se abarcaron todos los y el último rincón del planeta, ya tenemos un nivel de conexión que la innovación ya no únicamente es por regiones, sino es mundial. Entonces, si los chinos sacan algo, los estadounidenses automáticamente lo saben. Si los ingleses sacan algo, los alemanes también. Entonces ya estamos en un sistema de integración que la competitividad, la te lleva a eso. competitividad es universal y ya no es regional. Exacto, y eso pues también creo que es lo que ha impulsado precisamente esta situación, y creo que esa parte del contexto, entenderla, también porque nos hemos acostumbrado a que las cosas cambian tan rápido por eso. O sea, Y es este que- año sale sí. un producto que tiene algo X que era lo mejor, por ejemplo una cámara, pero en 3 meses sale otro que tiene otra cosa mucho mejor porque el desarrollo te permite hacerlo, ¿no? Pero es que ahorita estaríamos, si quisiéramos ralentizarlo, sería casi. O sea, imagínate, tienes a generaciones, digamos, yo soy del 97. Y más o menos, pues, viste, ¿no? Cuando salió el correo electrónico, viene internet y poco a poco va más rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa con las generaciones que ya han nacido en una época donde todo es tan rápido? ¿Cómo ralentizas eso? Si una empresa dice, ¿sabes qué? No, pues en vez de igual sacar un teléfono al año, vamos a sacarlo cada 3, ¿cómo haces que la gente se acostumbre a ese ritmo, ¿no? Pues la empresa pierde ganancias. Exacto. ¿Cómo le haces? Pues deja de comprar, pero ¿cómo le enseñas algo a la gente? Se ha vivido ¿Cómo, siempre así, cómo es y que la así gente, nació. cómo es que la gente desaprenda algo si desde su cuna le has indagado Tendría que ser por una cuestión de cultura, ¿no? O sea, tal vez, realmente de tener la motivación de decir, sabes que si este ritmo lo seguimos haciendo de esta manera, pues las consecuencias pueden ser, ahora sí que catastróficas para el mundo en general, ¿no? Pues que si se lo dices a la gente va a decir, ay, no sé qué triste, las tortugas que los se van con los popotes. popotes, pero vas y lo compras. Más bien, yo creo que ¿Qué era más fácil? ¿Quitar los popotes o enseñar a las tortugas a usar popotes? o que la gente, o sea, no está tan cañón tomar en vaso, o sea, deja de comer popotes, tampoco está tan cañón levantar el vaso y punto, ¿no? Ah, o sea, tú estás en contra de los popotes. Popotas, porque no es Es un Y también popotofóbico. popotofóbica. Entonces, también estás en contra de las rejillas de los six packs. ¿Las rejillas? Pues sí, también se agarraban ahí las Las tortugas. tortugas, Ya de ¿no? repente su caparazón parecía un 8 en vez de un Ah, no, sí, conjuntito. sí, sí. O le salía el six, ¿no? Ándale. Nah. A la tortuga se le marcaba porque se envolvía en Se el acostó. plástico, ¿no? Pues, digo, creo que tendría que ver más por esa situación en donde la gente conscientemente dejara de comprar con la misma regularidad que lo está haciendo. Que no va a pasar. Pero es que no va a sé, pasar porque pero puede ser una cuestión, no lo sé. O sea, no lo sé porque a lo mejor estamos pensando en las generaciones que estamos ahorita. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la generación, las que vienen? Que se supone son más conscientes de este tipo de cosas. Pero es que es muy difícil que los hagas conscientes cuando todo el sistema está hecho para esto. O sea, por ejemplo, en la red, si imagínate, dices, no, pues voy a comprar una, como de las salas, ¿no? Esta sala que tiene cierta funcionalidad y está bonita. Pero por tu mismo algoritmo te va llevando por otro tipo de salas más bonitas o otros comedores. Pues aunque digas, no estoy muy consciente, realmente el mismo sistema está hecho para que vayas y lo compres. Sí, ahora, y también nuestra humanidad de alguna manera nos lleva en ese sentido, pero también puede pasar, como muchas veces sucede, que las generaciones de repente encuentren cosas como que no están de acuerdo con la generación que les precedía, y a lo mejor una de esas pudiera ser esa situación de decir, oye, es que no entiendo por qué cambias esto tan rápido si todavía funciona. Y a lo mejor esa parte de conciencia, que algo se habla de que son más conscientes las nuevas generaciones, No sé. precisamente pasa. De hecho, me pasó el fin de semana en casa de mi hermana, que estaba mi sobrina, y justo estaba con una cámara de estas de fotografías de estas rollo? instantáneas, no, Ah. de las instantáneas, ¿no? Y entonces la utiliza y saca, ya había acabado el cartucho, y iban a tirar el cartucho a la basura, el cartuchito de plástico, y los regañó. No tires el cartucho, estás contaminando. Y estaba Oye. regañando, y pues sí es cierto. Pero ¿qué voy a hacer con el cartucho? Hay que reutilizarlo o búscalo, le dice a su papá, bueno, vamos a reutilizarlo. Pues sí, pero hay cosas que no puedes reutilizar porque nada más tienen una función. Sí. Pero a lo mejor vuelves al punto de decirle, bueno, ya no quieres contaminar, sí es cierto, ya no compres más fotos.
porque entonces Tú no cada vez compras que cartuchos. compras, entonces estás teniendo que Es como el comprar café, como cartuchos, hace rato, ¿no? El café que estoy tomando, que es el de, ¿cómo se llaman? ¿no? Las cápsulas, Las ¿no? cápsulas. Todos los cafés de O cápsulas. sea, por pues, cada café es pues una cápsula una y cápsula un de plástico. plástico de... Este Y está, algunos hasta 2 cápsulas, depende que sea. Eso es lo que se está encontrando ahora las tortugas. Ahora no son popotes, ahora Son son cápsulas. cápsulas. Los van a usar como gorritos de guerra, ¿no? No sé, como de Mario Bros. ¿O qué? Ándale. Puede ser, pero bueno, pues sí, yo creo que partiría de ese tipo de situaciones. Vamos al cierre. ¿Con qué cerramos, Katzin? Yo me encuentro en opiniones encontradas porque por una parte he sido víctima pues sí, o sea, de que justamente algo me deja de servir y tengo que recurrir a comprar algo. No, pero si algo te deja de nuevo. servir, estás en lo correcto, ¿no? Sí, claro, o que me empieza a fallar cuando aún no es el momento, ¿no? O sea, también ahí son otras cosas que no está cumpliendo con su encomienda original. Pero creo que definitivamente podría decir que hay que recurrir a sí, analizar un poco más sobre en qué vamos a estarnos actualizando en cuestión de tecnología. Creo yo que es a lo que más está orillado esto, porque justamente la obsolescencia tecnológica es la que está más presente. Pero pues sí, o sea, hacerlo de manera inteligente, tratar de seguir voy a sonar como en primaria, pero sí tratar de seguir las reglas de las 3 R's, ¿no? Tratar de reciclar, reusar y ¿qué era? Reutilizar. Reutilizar, justo. Entonces, justamente también por el medio ambiente, ¿no? Tampoco somos un Greenpeace, pero pues, no hay que dejar de preocuparnos por eso. Tarde o temprano nos va a matar. Arriba los popotes. Arriba los popotes. Ok, yo, Francis. híjole, yo francamente no tengo una postura tan clara. La verdad que sí es un tema que con el tiempo me gustaría pues estudiar más. Creo que no estamos tampoco al punto de decir, "Ay, pues cómprate algo, un teléfono y hasta que ya veas que de plano no funciona para nada, lo cambias". Yo creo que la forma en la que tenemos que igual cambiar las cosas, que no sea tanto por su valor emocional, sino funcional. E igual, ¿no? O sea, no el llegar a un punto en el que no compremos las cosas y las cambiemos a cada rato, sino igual darle como un equilibrio, ¿no? O sea, igual cuando ya algo no esté funcionando, pues saber que naturalmente hay cosas que sí podemos tirar, pero tampoco llevar al extremo de comprar cosas solo por comprar. Entonces, esto pues sí tendrá que ser un cambio bilateral, tanto por empresas, tanto por consumidores. Creo que ahorita, igual aunque pensamos que estamos cerca, yo creo que aún no estamos cerca para tocar fondo. Yo creo que igual va a faltar un poco más hasta que ya tengamos que... ¿Qué sería tocar fondo? Ay, no sé, es que siento que por ejemplo, para allá un cambio así de apocalíptico tipo un modo revolucionario ya debería ser cuando ya estemos viendo las consecuencias de una forma más grave. Todavía no las estamos viendo. Y creo que por más que pensemos que estemos cerca, igual todavía va a faltar un poco más. Pero eh, le- no creo saber ni está cerca de saber cuál sería la solución pues a esto, ¿no? Porque si estamos tomando en cuenta de un lado cómo está afectando el ambiente, pero por otra la cantidad de empleos y cómo detiene la economía el hecho de dejar de comprar cosas, pues ambas nos están llevando pues al diablo, ¿no? En ambas situaciones. Entonces, pues vemos cómo va surgiendo em, pues este caso de aquí ya pues a varios años. Y a ver si ahí ya sí les podía dar una conclusión más fija, porque de momento no sé. ¿Cuánto de tiempo te damos para que nos dé la solución? Pues sigan de aquí Thinking Business a unos 20 años. Va. Entonces, A ver si seguimos aquí, ¿no? Ya les digo. Es un compromiso de Francis. A ver si aquí a la 20 vida- años de cómo nos va a dar la solución a este tema. A ver si la vida no me toma en cuenta como obsolescencia, ¿no? Y ya me Sí, güey, dan ya. de baja. Me dan de baja del trabajo el por... nuevo. El nuevo. No, de la vida. Pues también este tema de la obsolencia laboral con el tema de la inteligencia artificial. Eso igual nos tocará ver ya cuando tengamos que hacer nuestro examen de próstata. Sí, faltan un par de añitos, pero va a ser un hecho. Muy Ya, bien. cierro. Bueno, pues bueno, definitivamente interesante el tema. Creo que a final de cuentas hay que ver los dos lados, las dos caras de esta moneda en donde
finalmente esta parte de la obsolescencia programada ha sido, por un lado, una herramienta que nos ha permitido hacer que las economías puedan de alguna forma trabajar y que mucha gente tenga precisamente la posibilidad de generar por medio de un trabajo pues una aportación a la economía. Creo que sí hay una situación en donde de repente nos hemos ido a los extremos, en donde, por decirlo de alguna forma, hemos abusado de esta circunstancia, precisamente acortando los tiempos de esta obsolescencia programada de una manera demasiado exagerada, ¿no? Entonces tal vez pasa el poder reducir esta situación por tratar de encontrar un equilibrio para que, digamos, las cosas no se vayan a los extremos y no lleguemos a ese punto que comenta Francis. Hay muchas situaciones que se están tratando de hacer hoy en día que tienen que ver, por ejemplo, sobre todo los europeos que lo han estado tratando de impulsar, el tema de las economías circulares, en donde lo que están tratando de hacer es que pues, los productos en el futuro nuevos que se hagan, pues en realidad vamos a suponer que sigas creando productos nuevos, pero que parte de los insumos que utilices pues sea realmente, por ejemplo, en electrodomésticos y productos electrónicos, pues sea de alguna manera obligatorio que estés reciclando ciertos materiales para que no estés teniendo que generar materiales o consiguiendo materiales nuevos para todos los productos que haya y precisamente estés acumulando con el tiempo pues una cantidad de basura que muchas veces se genera, y creo que de esa manera pues también puedas lograr mantener la parte económica, que es lo que te ha estado ayudando hasta este momento. Pero bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. No usan doble bolsa. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.